Lo primero que quiero preguntarle es que usted en la tesis que sostiene es que las demandas estas son unos instrumentos de presión política económica, digamos, sobre todo en los países progresistas. ¿Es acertada mi apreciación? Así es, ¿Y hay Santiago. pruebas, digamos, de esto, si es que es acertada? Bueno, una prueba es que la mayoría de bueno, que existe una tendencia actual por medio de la cual las demandas por parte de transnacionales a países, citando sobre todo a países latinoamericanos. Esa es la tendencia que observamos en nuestro estudio. Los países latinoamericanos, por ejemplo, y del Caribe, conforman tan solo el 14% del total de los miembros del Centro Internacional de Arreglos de Disputas para las Inversiones del Banco Mundial. Y sin embargo, son blanco del aproximadamente el 50%, concretamente el 46.7% De las de los demandas. 169 casos pendientes en ese tribunal. Entonces hay una desproporción evidente, pero además creciente. Y esto se da, bueno, los países más afectados son Bolivia, Venezuela, Ecuador y por supuesto Argentina, ¿verdad? ¿Creciente desde qué tiempo hacia acá? Bueno, sobre todo desde la década pasada. Desde la década pasada hemos visto un aumento en general de todos los casos, ¿verdad? O sea, antes este tribunal en la década de los 80s y 90s apenas se utilizaba, pero a partir de la explosión de tratados bilaterales de inversión, se vienen las corporaciones dando cuenta que pueden utilizar este tribunal como un mecanismo ideal para extorsionar a los gobiernos que no cumplen con sus caprichos, vaya, Claro. con sus deseos y los extorsionan en el sentido de que ni siquiera tienen que haber realizado una inversión. Las cláusulas de inversiones permiten que una empresa demande por lo que se llama expropiación indirecta, es decir, por la ganancia que no obtuvo, la ganancia que dejó de tener por una política pública específica o una regulación específica por parte de un gobierno. Y bueno, la otra tendencia que se está dando es también el aumento de estos casos en las industrias extractivas, en el petróleo, la minería y el gas. Entonces estamos viendo también que tanto Latinoamérica como estas industrias extractivas están ocupando cada vez más el espacio de las demandas que se llevan al CIADI. Y hablamos solamente del CIADI porque es el único tribunal que en efecto publica los casos pendientes, así como los casos ya concluidos. Hay otros tribunales que no publican nada, donde no ¿Cuáles son sabemos. estos otros tribunales, Manuel? Bueno, hay muchos tribunales, pero hay dos principales además del CIADI. Uno es el UNCITRAL, que está alojado paradójicamente bajo las Naciones Unidas. Es la Comisión de las Naciones Unidas para las Disputas en Inversiones, UNCITRAL por sus siglas en inglés, y es mucho más secreto que el CIADI. No tenemos nosotros un listado de los casos pendientes en ese tribunal. Y el otro, que no sorprende que sea tan secreto y poco transparente, es el International Chamber of Commerce, o sea, la Cámara Internacional del Comercio, la cual también funge o auspicia un tribunal para las disputas en inversiones. Perfecto. Manuel, ¿a qué responde, digamos, hay una, ¿no? digamos, hay una lectura política que se puede hacer de esta nueva tendencia de las transnacionales, digamos, de esta práctica que están haciendo ellos? ¿Qué lectura política le da usted a esto en el marco de Pues lo que estamos analizando? las consecuencias son gravísimas. Lo que estamos viendo en los últimos, como dije, a partir de los tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio que contienen capítulos de inversión, estamos viendo cómo la democracia, la soberanía y en general las relaciones internacionales se están revirtiendo completamente de una manera totalmente sesgada en favor de los poderes de las corporaciones. Yo creo que tiene unas implicaciones verdaderamente graves para el futuro de toda la concepción, como decía, de las relaciones internacionales, pero además de los derechos humanos, porque los derechos humanos se están quedando en lo que se
considera como ley blanda, ¿verdad? Es decir, o leyes internacionales de derechos humanos que son muy difíciles de verdaderamente hacer cumplir, porque no cuentan con los mecanismos coercitivos que en cambio sí cuentan los derechos de las corporaciones bajo estos tratados, es decir, mecanismos de castigos de mecanismos punitivos por los cuales se lleva a los gobiernos al banquillo de los acusados aquí en Washington o Nueva York, y por los cuales tienen que pagar cantidades monetarias específicas. En cambio, los derechos humanos no se pueden hacer cumplir porque no existen estos mecanismos. Manuel, ¿por qué legitimidad tienen estos tribunales y las corporaciones también para poder estar por encima de las leyes de los estados, de las constituciones incluso? Estos tratados parecen supranacionales, ¿no? Es decir, están por encima de las constituciones de todos los estados que están implicados ahí. O sea, personalmente creo que no tienen ninguna legitimidad, pero lamentablemente al firmar tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, nuestros países, nuestros gobiernos están cediendo irresponsablemente la soberanía que deberían de estar resguardando. Perfecto. Manuel, ¿cuánto crecen los estados? ¿Realmente son beneficiosos estos tratados bilaterales de inversión para los estados? ¿Finalmente resultan beneficiados económicamente los estados o realmente es un negocio para las transnacionales? No, es un negocio para las transnacionales. Está demostrado que los países que más inversión extranjera directa reciben no es bajo la protección de tratados bilaterales de inversión ni tratados de libre comercio. Por ejemplo, Brasil, que es el principal receptor de inversión extranjera en Latinoamérica, no tiene ningún tratado bilateral de inversiones en práctica, en vigor, con ningún otro país. Entonces no es muy fácil desmitificar esto de que estos tratados son necesarios para atraer inversión. El mismo Estados Unidos tiene algunos tratados bilaterales de inversión o tratados de libre comercio, pero Estados Unidos, que es el principal receptor de inversión extranjera en el mundo, no lo hace bajo la ventaja de ningún tratado bilateral ni de inversiones ni de libre comercio, ¿no? Perfecto. Lo otro, en América Latina y en Ecuador, en el caso específico de Ecuador, se está apuntando hacia trabajar sobre los recursos no renovables, sobre la minería, sobre el gas. Bueno, hemos trabajado mucho tiempo con el tema del petróleo. ¿Qué recomendaciones podría dar usted como experto en esto para negociar? Porque seguramente tendrá que contratar con empresas internacionales para explotar estos recursos. Entonces, digamos, ¿qué recomendaciones se puede fijar en esta lógica de los nuevos recursos que está buscando Ecuador, por ejemplo? Bueno, yo sé primeramente que Ecuador está analizando, ¿verdad?, la situación de sus tratados bilaterales de inversión y analizando la posibilidad de cancelarlos, ¿no? Y en este proceso creo que es necesario que en cada contrato que se haga con una empresa específica se ponga una cláusula muy clara y muy determinante de que las disputas de inversión o cualquier controversia de inversión se debe dirimir primeramente en las cortes nacionales. Se deben de buscar primeramente los remedios legales domésticos para poder proceder, ¿no?, en resolver una disputa. Y solo cuando estos sean exhaustos o no se hayan podido dirimir la disputa en los remedios domésticos, se puede acudir a una instancia internacional. Pero también es muy importante que se creen tribunales alternativos al CIADI, al UNCITRAL, a la Cámara Internacional de Comercio, que son fuertemente sesgados hacia las transnacionales, hacia el derecho de las corporaciones. Claro. Esa ha sido una de las propuestas del presidente Rafael Correa, precisamente crear un mecanismo paralelo, incluso del sur, que pueda viabilizar estos conflictos entre las empresas y los estados. ¿Qué posibilidad encuentra usted a una creación de un organismo paralelo que pueda regular esto? Pues es muy necesario. Nosotros saludamos la propuesta del presidente Correa. Venimos dando seguimiento desde hace mucho tiempo y vemos que está ganando momento, ¿verdad? Pero también pensamos que hace falta mucha voluntad política de parte de otros gobiernos para que se pueda llevar para que se pueda crear
esta instancia. Esperamos que sobre todo países grandes de la región como Brasil, Argentina, etcétera, se apoyen, ¿verdad?, para la creación de un tribunal de disputas de inversiones cobijado bajo el UNASUR. Yo creo que sería una verdadera alternativa para nuestros países el contar con un tribunal así. Perfecto. Emanuel, para no quitarle mucho tiempo, de Ecuador, ¿qué es lo que ha sabido usted? Usted ha estado muy cercano. De pronto para los ecuatorianos es complicado analizar un poco todas las complejidades que tiene este tipo de conflictos que se están dirimiendo allá. Usted que está más cercano, ¿cómo ha visto, digamos, esta disputa? Y además, el caso de Ecuador, que pretende renunciar a 23 de los tratados, ¿no?, de 26 que ha firmado. Bueno, pues lo mismo lo vemos con es un anuncio alentador de parte de Ecuador todo lo que está haciendo. Yo creo que ahorita es el foco de atención a nivel internacional en torno a este tema, ¿verdad? También pensamos y estamos dispuestos a contribuir como sociedad civil, como expertos también sobre el tema. Estamos elaborando con muchas organizaciones a nivel hemisférico, desde Canadá hasta Argentina, un modelo alternativo de inversiones, es una propuesta alternativa para un régimen internacional de inversiones que contempla no solamente el eliminar el concepto de inversionista-Estado, es decir, que un inversionista puede llevar un Estado a un tribunal internacional, sino también propuestas en torno a lo que se llaman los temas sustantivos o las cláusulas sustantivas que incluyen estos tratados de inversión, como son la prohibición de control de capitales, prohibición de requerimientos de desempeño, trato nacional, trato de nación más favorecida, etcétera. Es realmente un trabajo muy completo que estamos haciendo y esperamos que el gobierno de Ecuador sea de los primeros que reciba la propuesta que estamos haciendo desde diversas organizaciones en el hemisferio. Ok, Manuel, muchísimas gracias. Pues le agradezco mucho. A usted, igual, muchas gracias, un abrazo. Y por favor, si es que ya tienen avances en la propuesta de la organización de un organismo paralelo, por favor. Vamos a enviar pronto nuestras propuestas y seguimos alentando tanto al gobierno de Ecuador como al pueblo de Ecuador a que se siga trabajando para salir de este sistema injusto, este sistema neocolonial, este sistema casi esclavista, en donde tenemos que seguir rendiendo tributo a las corporaciones del norte.